Buen día, familia preciosa. Les saludo con el amor de Cristo. Amén. Bien, familia, ¿qué tal si oramos antes de compartir la palabra del Señor? Amén. Señor, oramos esta mañana. Papito lindo, te damos gracias y te pedimos, Señor, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús, no solo para las personas y hermanos amados que estamos aquí presentes, sino también para toda aquella persona que por tu gracia, Señor, van a escuchar esta enseñanza. Padre, revela Jesús a sus vidas, revela tu amor, tu cuidado, tu provisión. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sometemos nuestros corazones en esta mañana y te damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Bien, familia preciosa, esta mañana quiero compartir la palabra del Señor y quiero compartir una enseñanza que he titulado La fe de Cristo, nuestra fe. La fe de Cristo, nuestra fe. Hay una diferencia entre la fe de Cristo y la fe en Cristo, ¿verdad? La fe en Cristo nos posicionó en Él para que la fe de Cristo se manifieste a través de nosotros. Nuevamente, la fe en Cristo nos posicionó en Él. Cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, aceptamos su señorío, por esa fe en Él, Dios nos posicionó en Él. Ahora la fe de Cristo se va a manifestar a través de nosotros, no solamente a favor propio, ¿no?, sino también a favor de la humanidad. Por eso la Escritura dice que somos ministros competentes del nuevo pacto, que somos ministros de la reconciliación. La palabra ministro significa servidor, por si acaso. Somos servidores de la reconciliación. Somos agentes de salvación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, ahora la fe de Cristo se va a manifestar a través de nosotros, pero muchas cosas se han enseñado de la fe. ¿Amén? Antes, por ejemplo, en mi caso, a mí me ha tocado escuchar enseñanzas donde nos decían que la fe mueve a Dios o mueve la mano de Dios, ¿no? Y este tipo de enseñanzas, para mí en lo personal, me causaban más de una frustración, desánimo y hasta culpa. Porque yo decía, no tengo fe, ¿no? O no tengo la fe suficiente para convencer a Dios de que haga algo por mí, cuando no sabíamos que la fe en realidad es un regalo que Dios nos ha dado en Cristo, ¿no? Yo pensaba que tenía que pujar para tener fe. Entonces, este tipo de enseñanzas a mí en lo personal me han causado mucha frustración. Inclusive llegué a leer un libro, El poder de la visión, que lejos de, no estoy diciendo que el libro sea malo por si acaso, pero entendiendo bien la fe, sí te puede ayudar. Pero cuando tú crees que la fe es un objetivo, es una meta, entonces te frustras porque cuando yo leí este libro decía, wow, no tengo nada de fe. Y me condenaba, ¿no? Y lejos de animarme a la fe, me sentía frustrado por eso. Entonces, la fe sin Cristo se ve como una obra, ¿no? Y cualquier obra aparte de Cristo, a Dios le apesta, por si acaso. Entonces, la fe sin Cristo se ve como una obra o se ve como un Dios con D minúscula, ¿no? Muchas veces nosotros, sin querer, por supuesto, hemos hecho de la fe un Dios, porque nos han enseñado mal o porque hemos interpretado mal, ¿no?, la fe, cuando en realidad la fe es un regalo, es un don de Dios que se va a manifestar como un fruto en nuestras vidas. Y lo vamos a ver en la Escritura.
Vamos a Gálatas, capítulo 5, verso 22. Gálatas capítulo 5, verso 22. Les digo, hermanos amados, que comprender la fe de forma escritural, de forma correcta, nos va a ayudar a nosotros a poder experimentar todo aquello que Dios ya nos ha dado en Cristo Jesús, y también nos va a ayudar a nosotros a ser más eficientes en el llamado que tenemos, ¿no? Gálatas capítulo 5, verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Qué dice la Escritura? Que la fe es un fruto, ¿verdad? No es una obra, no es algo por lo que tú tienes que pujar. No es una habilidad que tú tengas aparte de Dios, por si acaso, hermano. La fe no es tu destreza, tu habilidad, tu capacidad. La fe es un fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros no entendemos la fe como un regalo de Dios, como un fruto, pervertimos el enfoque de la fe. Por ejemplo, si tú dices, estoy creyendo por mi salud, esa es una fe que a Dios no le agrada. O dices, estoy creyendo por el cambio de mis hijos, esa es una fe que no agrada a Dios tampoco. ¿Por qué? Porque el enfoque de tu fe está pervertido. El enfoque de nuestra fe, familia, siempre debe ser Cristo. El decir, estoy creyendo por mi salud, estoy creyendo por mi economía, estoy creyendo por mis hijos, es una fe que tiene un enfoque incorrecto, ¿verdad? Porque no está puesto en la persona de Cristo Jesús. Esto es importante entender, familia, porque la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y también dice la Escritura en más de un versículo que el justo por la fe vivirá. Pero ¿qué fe es la que le agrada al Señor? La fe que tiene como enfoque Cristo. ¿Cuál es el estilo de vida de un creyente como justo? Vivir por la fe en Cristo y con la fe de Cristo. No es una fe aparte de Cristo. No es la fe como una obra, no es la fe como un mérito, no es la fe como algo que tienes que hacer para convencer a Dios de que Él haga algo por ti. No, es la fe en Cristo la que agrada a Dios. Es la fe como estilo de vida que tiene su enfoque en Jesús, la que el creyente debe experimentar y practicar en su propia vida. Amén. Por eso dice la Escritura que la fe es un fruto. Fruto de la vida que tú y yo ya tenemos. Pero ¿cómo es que este fruto se va a manifestar? Cuando nosotros pongamos toda nuestra atención en Cristo. Amén. Ahora, ¿qué es poner nuestra atención en Cristo? Es poner nuestra atención en el poder de Dios. Vamos a Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Dice la Escritura: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso dice en la versión Reina Valera del 60, ¿verdad? Pero la traducción correcta, hermanos amados, o la traducción original, dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Amén. Por el oír y el oír la palabra de Cristo. Les quiero leer otra traducción de este versículo que dice así: en todo caso, dice así otra traducción, la fe se despierta o se activa por la proclamación del mensaje,
y el mensaje proclamado es Cristo. ¿Ven? Entonces la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo o el mensaje de Cristo o la proclamación de Cristo. Yo me acuerdo el año 2001, 2002 por ahí, cuando no tenía un entendimiento claro acerca de la fe, que un amigo me contó, ¿no?, que uno de sus compañeros de colegio se accidentó o se estaba yendo en su bicicleta y se cayó y se golpeó por la sien. Y este chico de 16 años quedó en estado de coma. Y lo llevaron al hospital y estaba en estado de coma. Y todos los compañeros de este muchacho hicieron una misa de salud, ¿no? Y igual el chico falleció. Y a los días, mi amigo me dice, Enrique, ¿qué pasó? Me dice así, ¿no? Porque mi amigo se accidentó, hicimos una misa de salud y hemos rezado con tanta fe, pero igual falleció. Y como yo tampoco entendía en aquel entonces más la fe, ¿no?, escritural, le pregunté, ¿no?, ¿y cómo es que han rezado con tanta fe? Le hemos pedido a Dios que no se muera, pero igual se ha muerto. Allá yo, para aquel entonces, no entendía tampoco, porque también pensaba que la fe era un mérito, una obra, algo de esfuerzo propio, ¿no? Sin embargo, la Escritura dice claramente que la fe es un fruto, ¿verdad? Y que es por el oír, y el oír, la predicación de Cristo. ¿Ven? Entonces, hermanos amados, la fe escritural es resultado. La fe escritural, hermanos amados, si tú y yo aprendemos a ponerla en práctica por oír la palabra de Cristo, lo que vamos a experimentar en nuestras vidas va a ser tremendo, porque vamos a canalizar todo aquello que ya nos pertenece en Cristo Jesús. Tú y yo ya estamos en el reino de Dios. Por eso la Escritura dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Y cuando la fe en tu preciosa vida se manifiesta como un fruto del Señor, tú te pones en la brecha para canalizar el poder de Dios. ¿Y quién es el poder de Dios? El poder de Dios es Cristo, ¿verdad? La Escritura dice que es Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Vamos a leer este versículo para entrar porque vamos a ver algunos pasajes donde se manifiesta la fe del Señor, aún en las personas que todavía no le habían recibido, aún cuando Jesús todavía no había completado su obra, esta fe ya se estaba manifestando. Vamos a verlo en la Escritura, pero vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, verso 22 en adelante, para establecer como fundamento, amada familia, que el poder de Dios es Cristo. 1 Corintios capítulo 1, verso 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Fíjense, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué significa? Que predicamos a Cristo y su obra completa en la cruz. Por eso dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién es el poder de Dios? Cristo. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cristo. Entonces, nuestra fe, ¿dónde debe estar enfocada? En Cristo. La palabra poder es la palabra griega dunamis, ¿no?, que significa inclusive milagros, que significa poder en acción. El poder de Dios en acción es Cristo, familia. Y nuestra fe debe estar enfocada en el Señor Jesús. De hecho, yo les he compartido más de una vez la forma en que yo pude recibir
o en la forma en que se manifestó la libertad que yo tenía de la adicción al tabaco. Les he contado más de una vez que antes de conocer a Jesús como mi Señor, traté de miles de formas de dejar la adicción, pero nada resultaba, hasta el día en que conocí al Señor Jesucristo como mi vida, como mi Señor, y comencé a poner mi mirada en Cristo. El año 2001, yo llegué a los pies de Cristo con una adicción al tabaco, pero comencé a escuchar de Jesús. Comencé a leer las Escrituras y comencé a ver a Jesús a través de ellas. Y mi enfoque dejó de ser mi habilidad por dejar la adicción y se puso en Cristo. Entonces, al ver en las Escrituras que Jesús era el poder de Dios, obviamente en aquel entonces no lo entendía tan bien, pero al ver a Jesús puse toda mi atención en Cristo y en lo que Él sí podía hacer. Eventualmente esa fe como fruto se activó en mi ser y pude responder al poder de Dios y se manifestó lo que yo no había podido lograr en mis fuerzas, ni castigándome, ni haciendo de todo. Se manifestó en el año 2001 lo que yo ya tenía, libertad en Cristo. Pero ¿qué pasó? Todo mi enfoque cambió a Cristo. Por ejemplo, si ahora tu enfoque está en mejorar tu salud, en que tus hijos cambien, en que te vas a casar, en que mejorar tus negocios. Yo no estoy hablando de que está mal hacer algo al respecto, pero ¿cuál es tu enfoque? ¿En dónde está tu confianza? ¿En dónde está tu seguridad? Si tu seguridad no está en Cristo, entonces nunca podrás experimentar la fe del Señor como un fruto en tu vida. Por eso es importante, familia preciosa, que toda nuestra fe esté enfocada en el Señor Jesús. Siempre nuestra fe en Cristo. Amén. Porque dice la Escritura que la fe viene, se manifiesta, se activa por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Ahora sí vamos a ver algunos párrafos de la Escritura que nos hablan de la fe del Señor. Vamos a Marcos, capítulo 5, verso 25 en adelante. Vamos a ver un modelo bíblico de la fe. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, o sea, se había ido a ver a más de un doctor, ¿no? Y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Esta mujer había visitado todo tipo de médicos y se había gastado todo su dinero, pero nada le ayudó, peor, se ponía peor, dice. Acá viene el versículo clave, verso 27 de Marcos 5. Escuchen, o léanlo también. Cuando oyó hablar de Jesús, tremendo, ¿verdad? Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, de forma sarcástica, ¿no? ¿Ves que toda la gente te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Interesante, ¿verdad? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad.
Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Tremendo, ¿verdad? La Escritura dice que esta mujer oyó hablar de Jesús. No era la habilidad de la mujer, hermanos. Pero más de una vez nos han enseñado que debemos nosotros tener la fe de la mujer que tocó el manto. Inclusive hay hasta canciones, ¿no? Si tan solo tocar el borde de su manto, libre sería, ¿no? Como si hubiera alguna habilidad en la mujer. No, hermanos, cuando ella oyó hablar de Jesús, ¿ven? Se activó la fe del Señor en sus vidas, en su vida. Y Jesús dice algo interesante, ¿no? ¿Quién ha tocado? Y los apóstoles, pues todo el mundo está que te agarra, porque poder ha salido de mí, dice el Señor. En otras palabras, la fe de esta mujer tocó el poder de Dios que es Cristo. No tocó al Jesús terrenal, tocó al Cristo que estaba dentro de Jesús. Al oír hablar de Jesús. Entonces, familia preciosa, la fe no es difícil. La fe no es un mérito, la fe no es una obra. Pero escucha hablar de Jesús, de su obra completa en la cruz. No te enfoques en cómo hacer para dejar de hacer esto, en cómo hacer para que mi esposo cambie, en cómo hacer para que mi esposa cambie. No te enfoques en cómo los 7 pasos para caminar en prosperidad. Enfócate en Jesús. Mira lo que Él ya hizo por ti. Mira lo que Él ya compró a favor de ti. Conscientemente estudia las Escrituras y pon toda tu atención en Cristo para que la fe del Señor se active y tú puedas disfrutar todos los beneficios de la obra del Señor en tu preciosa vida. Esta mujer había gastado todo su dinero, se había ido a un montón de médicos y nada le ayudó, estaba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, el poder de Dios se manifestó en su vida. Instantáneamente fue libre de su azote. No creas que es la habilidad de tus hijos. No creas que es una habilidad aparte de Cristo. No creas que son dones aparte del Señor lo que van a traer fruto a tu vida. Es el poder de Dios, familia. Ese debe ser nuestro enfoque. El poder de Dios que es Cristo. Amén. Vamos a ver otra escritura. De la fe, de una fe que maravilló al Señor Jesús. Lucas capítulo 7, verso 1 en adelante. Lucas capítulo 7, verso 1 en adelante. Dice la Escritura, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Verso 3, verso clave. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, les envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Los ancianos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene, a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, miren, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron
sano al siervo que había estado enfermo. Miren, hermanos, aquí hay algo interesante. El centurión oyó hablar de Jesús. Pero yo presumo, ¿no?, que el centurión no oyó hablar de las historias de Jesús, sino de lo que Jesús vino a hacer, ¿no? Pero acá también hay algo interesante, ¿no? El no comprender la fe escritural más de una vez nos ha confundido, porque acá dice la Escritura, ¿no?, que los ancianos le dijeron al Señor Jesús: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Por eso nosotros hemos aprendido, familia, que cuando tú vayas a las Escrituras, tú sepas algo. ¿Qué dice, quién dice y quién habla? Porque acá los ancianos fueron los que dijeron: se merece que tú sanes al siervo de este muchacho. Ahora, Jesús nunca dijo: tienen razón, les he hecho una sinagoga, qué bueno, voy a ir por eso, entonces voy a sanar a su siervo. El Señor no dijo eso. Eso lo dijeron los ancianos religiosos, que estaban tratando de comprar un beneficio a Dios, porque le dijeron al Señor: mira que Él nos ha construido una sinagoga, se merece que sanes a su siervo. Y más de una vez eso se ha filtrado en nuestros pensamientos, hermanos. Pero Jesús no les dijo: bueno, si les he hecho la sinagoga, caballero, tendré que sanarlo, ¿no? No. Jesús simplemente fue a sanar. ¿Por qué? Porque dice que el centurión oyó hablar de Jesús y de lo que él había venido a hacer. Yo presumo y me atrevo a decir que no creo que el centurión haya escuchado historias religiosas de Jesús. ¿Por qué? Porque él dice, ¿por qué Jesús se maravilla? Porque él le dice al Señor Jesús: porque yo soy hombre bajo autoridad. O sea, tengo este mandato, ¿no? Y le digo a este: haz y hace, y le digo al otro: ven y viene. Entonces él tenía claro lo que Jesús había venido a hacer. Y Jesús dice: ni aún en Israel he hallado tanta fe. O en otras palabras, no he hallado en Israel una fe tan bien enfocada, ¿no? Porque nuestra fe es una respuesta. Y cuando está correctamente enfocada, entonces nosotros vamos a canalizar todo lo que Dios vino a hacer por la humanidad. Pero no es nuestra fe en las manifestaciones, no es nuestra fe en los beneficios, no es nuestra fe en los milagros, es la fe enfocada en Cristo, porque es Cristo el poder de Dios, es Cristo la sabiduría de Dios. Ese debe ser siempre el enfoque de nuestra fe. O en otras palabras, cuando tú pongas tu mirada en Cristo, la fe del Señor se va a activar en tu preciosa vida. Y tú vas a poder disfrutar. Como resultado, salud va a venir a tu cuerpo. Como resultado, la transformación de tus hijos para que eventualmente se vean los cambios. Les digo, hermana, amada familia, a mí me ha ayudado tremendamente comprender esta verdad acerca de la fe. Hoy por hoy estoy disfrutando de estos beneficios, pero cuando mi enfoque estaba en lograr que mis hijos sean buenos muchachos, cuando mi enfoque estaba en tratar de ser un matrimonio ejemplar y ser ejemplo para los demás, ¿cuánto he sufrido como idiota? Mi matrimonio no es ejemplo para nadie, hermano. Cristo en nosotros, la realidad de gloria. Ya no la esperanza fue para aquel entonces, para el apóstol Pablo, antes del año 70, ese es otro tema, pero para nosotros, familia, Cristo es la realidad de la gloria de Dios. Cristo es la realidad de tus hijos, Cristo es la realidad de tu matrimonio, Cristo es la realidad de tus emprendimientos, Cristo es la realidad de tu salud. Tú y yo ya no vemos a Cristo como una esperanza, hermano. Lo tenemos como una realidad en nuestro ser.
Por eso, familia, no te distraigas. Que todo tu enfoque esté en Jesús para que la fe del Señor se active y tú camines en lo sobrenatural. Y no estoy hablando de, qué sé yo, de cohetes, ¿no? Ni de galaxias. Estoy hablando de una vida eficiente al servicio del Señor. Amén. Entonces, hermanos amados, el centurión oyó hablar de Jesús, de lo que Jesús había venido a hacer, ¿no? Y ahí los ancianos trataron de manipular al Señor. Inclusive el centurión no se consideraba digno. No vengas a mi casa, no soy digno. Los ancianos decían que él era digno, pero él decía, yo no soy digno. Pero no fue porque él era digno ni porque él no era digno. Fue porque Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Fue por la gracia de Dios. No es nuestro esfuerzo por creer. Familia, no es un esfuerzo creer. Escucha a Jesús. Medita en lo que Él vino a hacer por ti, para que tú puedas disfrutar las bondades del Señor en tu vida. Vamos a ver otro párrafo de la Escritura que también nos habla del poder de Dios, de Cristo. Está en Mateo, capítulo 15, verso 21 en adelante. Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, miren, presten atención, dice que clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer estaba clamando, decía hijo de David. En otras palabras, tenía una idea religiosa acerca del Señor, ¿no? Y le clamaba al Señor. Pero dice la Escritura que Jesús no le respondió palabra, no le hizo caso, a pesar de que estaba clamando. Fíjense. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras de nosotros. Se arrocharon, ¿no? Bótala, ¿no? No está haciendo roche. Él respondió y dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús estaba hablando de lo que él había venido a hacer por Israel, ¿no? Entonces, ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Interesante, ¿no? Ella vino y se postró diciendo, Señor, ayúdame. Y respondió Jesús y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, con cariño, ¿no? Usó un diminutivo el Señor. No está bien tomar el pan de los hijos, o sea, la sanidad, y echarlo a los perrillos. La mujer se podía haber ofendido, hermano, porque en otras palabras le estaba diciendo perro, ¿no? Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Fíjense, hermanos, fíjense, la mujer clamaba y Jesús no le respondió. Se postró y Jesús le dijo, yo no tengo nada que ver contigo, porque tú eres una gentil. Y no está bien darle la comida de los hijos a los perros. Y la mujer, lejos de ofenderse, se pone de acuerdo con el Señor. Y le dice, sí, pero aún los perros comen la migaja que cae de la mesa de sus amos. Y ahí es en donde la fe del Señor se activa en esta mujer y le dice, mujer, grande es tu fe, porque se puso de acuerdo con el Señor. No fue porque clamó,
No fue porque se postró, sino porque se puso de acuerdo con el Señor. Ahora, hermanos amados, ¿estará mal clamar? No. ¿Estará mal postrarse? Tampoco. Pero si tú clamas y te postras de manera religiosa, sin poner tu confianza en Cristo, por las es. No va a funcionar, no va a servir. Pero si tú clamas o te postras, aunque según estos versículos no es requisito, no estoy diciendo que está mal, hermano amado. Tú te puedes postrar, tú puedes clamar, pero hazlo de forma eficaz, con tu confianza en Cristo. Ahora esta mujer no se ofendió y pudo disfrutar de los beneficios del Señor en su vida. Amén. Ella tenía una idea religiosa del Señor. Pero es importante, familia preciosa, que nosotros también aprendamos a crecer en el conocimiento de Cristo. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si yo hubiera seguido pensando que es la fe la que mueve la mano de Dios? Y cuando alguien vino y me enseñó que no es así, me hubiera ofendido. No hubiera disfrutado los beneficios del Señor en mi vida. Y hay hermanos amados que se han ofendido por el mensaje de la gracia, por ejemplo, de la obra redentora y completa de Cristo, que han preferido estancarse y no disfrutar de los beneficios del Señor en su vida. Pero no, familia preciosa. El Señor siempre nos va a guiar a creer correctamente. Jesús siempre le decía a las personas, como has creído te sea hecho. Nunca les dijo, como estás creyendo te sea hecho, sino como has creído te sea hecho. Amén. Nosotros ponemos nuestra atención en Cristo para que la fe del Señor se active en nuestras vidas y podamos ver la manifestación de todo lo que el Señor ha provisto a favor de nosotros. Y para que nosotros también lo podamos transmitir a los demás y los demás también puedan disfrutar de los beneficios de la obra del Señor en sus vidas. Pero nuestro enfoque, hermanos, siempre debe ser Cristo, porque es Cristo el poder y la sabiduría de Dios. Vamos a Efesios, capítulo 3, verso 14 en adelante, para ver en el nuevo pacto, ¿verdad?, este mismo fundamento, y para que nosotros, hermanos amados, podamos comprenderlo con gran claridad y podamos también establecer nuestras vidas en esto. Efesios capítulo 3, verso 14 en adelante dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Aquí Pablo, ¿a quién le está hablando? A la iglesia. Y el Espíritu Santo lo guía a escribir: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Amén. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La Escritura, hermanos amados, siempre nos insta a poner a Cristo por la fe en nuestros corazones, para que, cimentados y arraigados en Él, seamos plenamente capaces de comprender por todo lugar, lo ancho, lo alto, lo profundo, y de comprender el amor de Cristo, dice así, porque la fe obra por el amor.
Dice la Escritura que la fe obra por el amor. En tanto tú más conozcas a Jesús, en tanto tú más crezcas en el conocimiento de Cristo, porque no hay tal cosa como que la fe crece, o como le dijeron al Señor, aumentanos la fe, ¿se acuerda? No, no existe eso, hermano. Lo que crece en nosotros es el conocimiento de Cristo, porque ya tenemos una fe perfecta, porque tenemos la fe del Señor. Pero en tanto tú crezcas en el conocimiento de Cristo, el poder de Dios se va a activar en tu vida. Amén. Por eso dice la Escritura, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso, Él es poderoso. No fue la habilidad de la mujer de flujo de sangre, no fue la habilidad del centurión romano, no fue la habilidad de la mujer cananea, no fue la habilidad de Pedro que salió de la barca y caminó sobre el agua. Siempre fue el poder de Dios, hermanos. Siempre es el poder de Dios. No es tu habilidad para dejar de pecar. No es la habilidad de tus hijos para dejar las drogas. No es la habilidad de tus hijos para dejar la adicción. No hay fuerza en ellos. No es la habilidad de tu esposo para proveer, ni la habilidad de tu esposa para ser una mujer prudente. Es el poder de Dios, que es Cristo en ellos, la realidad de gloria. Nunca pongas tu confianza en aquello que te puede sacar del poder de Dios. Nunca pongas tu confianza en lo que tú puedes lograr o en lo que tú puedes dejar de hacer. No estoy animándote a la flojera, ni a la pereza, ni a la irresponsabilidad. Lo que tengas que hacer naturalmente, hazlo, pero no se trate de tu habilidad. Cuando tú comprendes que es el poder de Dios, que es la manifestación del Señor, que es la vida de Cristo manifestándose a través de tu vida, todo aquello que te costaba lograr será un fruto. Todo aquello que tú pensabas, qué difícil, Señor. Por eso la Escritura dice que para Dios no hay nada imposible, porque se trata de la vida de Cristo en tus hijos. Se trata de la vida de Cristo en tu esposo, en tu esposa. Se trata de las ideas y de la sabiduría del Señor en tus negocios. Pero si tú sigues creyendo que el que no tranza no avanza, vas a sufrir, pues. Vas a sufrir. Vas a sufrir. Porque la bendición del Señor, dice la Escritura, es la que enriquece sin añadir preocupación. Pero cuidado, si tú estás preocupado, si estás con temor, es probable que aquello que estás logrando no esté dependiendo del Señor. No vivas con temor. En Cristo hay completa y total seguridad. En el proceso, ¿no?, de la transformación, tus ojos naturales, tus sentimientos te pueden decir otra cosa. Por eso la Escritura dice, no mirando las cosas que se ven. Porque a veces tú puedes distraerte con lo que ves y no ves cambios, no ves resultados, pero no pongas tu mirada en lo que se ve. Pon tu mirada en Cristo. Pon tu mirada en Jesús. Pueda que en lo natural estés sufriendo aflicciones, dificultades, estés viendo que no hay fruto en la vida de tu esposo, tu esposa, tus hijos, en tu economía. Pon tu mirada en Cristo. Haz los ajustes necesarios. No estamos hablando de ignorar lo natural, pero tu confianza debe estar puesta en Jesús. Toda tu confianza debe estar puesta en Jesús. Gracias, Señor. Ciertamente, Cristo llevó mis enfermedades y por la llaga de Cristo he sido sanado. Gracias, papito. Tú eres mi pastor. Nada me falta.
tú has suplido toda mi necesidad de acuerdo a tus riquezas en gloria en Cristo. Gracias, papito. Grande es la paz de mis hijos, porque son enseñados por el Señor. Gracias. Tu confianza en Cristo y en el poder de Dios. Amén. No es difícil la fe. No es difícil creerle al Señor. La clave está en crecer en el conocimiento de Cristo, en conocer a Cristo y en escuchar el mensaje de Cristo. Cristo es todo, hermanos, y todo es Cristo. Amén. Cuando tú y yo seamos tentados con cualquier otra enseñanza que no tenga Cristo, entonces no la recibamos. Suene elocuente, suene bonito, si Cristo no está en el mensaje, no te va a ayudar. O peor aún, si el mensaje es humanista, ¿no? Porque hoy por hoy hay mucha enseñanza humanista que tratan de sacar al campeón que hay en ti, excluyendo al Señor Jesús. ¿Y eso qué hace? Que tu enfoque seas tú, que tu enfoque sean tus habilidades y no Cristo. Obviamente, eso también tú puedes edificar, porque Jesús dijo, un hombre edificó sobre la roca y otro hombre edificó sobre la arena. Pero cuando vinieron los problemas, el hombre que edificó sobre la arena perdió todo, pero el que edificó sobre la roca quedó firme. El humanismo es edificar sobre la arena. La roca es edificar sobre Cristo. Cristo es el fundamento de nuestras vidas, familia. ¿Amén? Vamos a terminar leyendo 1 Corintios capítulo 2, verso 1 en adelante, que nos habla de esta maravillosa verdad. 1 Corintios capítulo 2, verso 1 en adelante, dice: Así que, hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Los Corintios era una iglesia que tenía la influencia griega, ¿no? De bastante sabiduría. Pero Pablo aclara lo siguiente y les dice, ¿no? Cuando yo fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Verso 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Dónde debe estar fundada nuestra fe? ¿Y quién es el poder de Dios? Claro, más claro que el agua. No es difícil la fe. No pienses que no tienes fe. No le digas, Señor, no tengo fe. Auméntame la fe. Ya no. Porque la fe mueve la mano de Dios. No, eso es mentira, hermano. Pon tu mirada en Cristo. Crece en el conocimiento de Cristo. Y tú vas a poder experimentar la fe del Señor en tu ser. No es difícil, familia. Dios no hizo las cosas difíciles. Gracias a Dios, que es gracia. Que es gracia sobre gracia. Por eso dice la Escritura, de la plenitud del Señor tomamos todos gracia sobre gracia. Amén. No dice, del Señor tomamos un poquito de gracia y un poquito de merecimiento. No, gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Es gratis. Disfrútalo. Es gratis.
Es gratis. Familia, disfrútalo. Disfrútalo. Es gracia. Es el amor incondicional de papá. No trates de florear al Señor. Los ancianos lo quisieron florear al Señor, ¿no? Se lo merece. Ha hecho buenas obras. Pero Jesús no se movía por eso. ¿Cuál es el motor de Dios? Su amor incondicional. Su gracia. El trono de la gracia. El espíritu de gracia. La palabra de gracia. Cristo. Vamos a orar, familia preciosa. Vamos a orar. Levantamos nuestras manos. Te damos gracias, papito, por Cristo y su obra completa en la cruz a favor de la humanidad. Alumbra, Señor, los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos lo que tú ya nos has concedido por Jesús. Enséñanos, Padre bueno, a crecer en el conocimiento de Cristo para que lo podamos experimentar en toda su plenitud. Tu palabra dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Gracias, Padre, por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y por darnos la fe de Cristo como fruto de oír acerca de Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, todos decimos amén.